¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es el líquido articular, también conocido como líquido sinovial. Ya, es una sustancia viscosa, transparente que se encuentra en el interior de las articulaciones sinoviales. Su función principal es lubricar, nutrir y proteger el cartílago, las articulaciones, reduciendo la fricción durante el movimiento y absorbiendo el impacto. Este líquido es producido por la membrana sinovial y está compuesta principalmente por ácido hialurónico, proteínas, glucosa, electrolitos y algunas células como macrófagos y linfocitos en condiciones normales. El líquido sinovial ayuda bastante en las articulaciones como la rodilla, el codo, donde hay fricción, ya que eso ayuda a los movimientos. También con el impacto a la hora de caminar nos ayuda a que absorbe el impacto de la caminata o cuando estamos corriendo. Entonces ahí vemos la fricción que nos ayuda a lo que es el líquido sinovial. ¿Ya? Y hay tipos de líquidos sinoviales, los cuales sus características de condición patológica. La clasificación del líquido articular se basa principalmente en un aspecto de viscosidad, cantidad de células y otros componentes bioquímicos. Se agrupa en funciones del tipo de afección que los produce. Los normales, no inflamatorio, su aspecto es claro y viscoso, como si fuese agua, se podría decir así, transparente, pero el conteo de leucocitos es bajo, no se observa, se ve que menor a 200 células por metro cúbico. Por ejemplo, una articulación sana. Cuando está inflamada, su aspecto es turbio, menos viscoso, se podría decir amarillo, entre color ámbar, no es el color transparente. Y podemos observar que los leucocitos son elevados, son mayor de 2000 a 75.000 células por metro cúbico. Como ejemplo, artritis, reumatoides y la enfermedad del lupus. El 3, séptico o infeccioso. Su aspecto es turbio, purulento, es como si fuese una mostaza o con mayonesa combinado, se podría decir así. Y tú ves como si fuese una pus, mejor dicho, explícitamente es como una pus. Y nos damos cuenta que el leucocito o leucocitario de la muestra es de 50.000 células por metro cúbico, en su mayoría neutrófilos. Por ejemplo, artritis séptica por bacterias. ¿Ya? El cuarto es cristalino, su aspecto es turbio con cristales visibles bajo el microscopio. Conteo leucocitario elevado, por ejemplo, la gota, ácido úrico, pseudogota, pirofosfato de calcio, ¿ya? Ahí se pueden ver. Y la quinta sería hemorrágico. El aspecto es rojizo, por presencia de glóbulos, presencia de sangre. Por ejemplo, un trauma, un golpe que nosotros generamos en la articular. Hemofilia, tumores sinoviales. Bueno, ahora yo les hablaré un poco sobre la fisiopatología del líquido articular, que como sabemos es también conocido como el líquido sinovial. Esto se refiere a los cambios que ocurren en su composición y función cuando se producen enfermedades o lesiones articulares. También les hablaré un poco sobre sus cambios en la composición y función del líquido. Como primer punto tenemos lo que es la inflamación. Aquí el líquido sinovial puede volverse un poco turbio o amarillento con un aumento del número de leucocitos, lo que indica una reacción inflamatoria. En segundo punto tenemos lo que es la infección. En caso de una infección articular, el líquido sinovial puede contener pus o un número elevado de leucocitos, lo que sugiere una artritis séptica. En tercer lugar tenemos lo que es el traumatismo. Tras llevar un traumatismo, el líquido sinovial puede contener sangre y fragmentos de cartílago. Y como último lugar tenemos lo que es las enfermedades crónicas.
como la artrosis. El líquido sinovial aquí puede estar disminuido con un aumento de viscosidad. Yo les hablaré sobre el análisis del líquido sinovial. Tenemos 4. En primer lugar tenemos el análisis macroscópico, que evalúa la apariencia, el color, la viscosidad del líquido. En segundo lugar tenemos al recuento celular, que es la determinación de la cantidad de leucocitos y otros tipos de célula. En tercer lugar tenemos al análisis químico, que aquí es la medición de la concentración de la glucosa, las proteínas, las ureas y otros componentes. Y en último lugar tenemos a los análisis microbiológicos, que es la identificación de microorganismos causantes de esta infección. Bueno, como siguiente punto tenemos las complicaciones del líquido articular. Tenemos la infección, puede causar artritis séptica en el sitio de la punción, puede ser en la rodilla, en el codo o en cualquier otro punto, ¿no? Tenemos la hemorragia, puede haber sangrado en la articulación tras la punzación. Tenemos las lesiones nerviosas, puede haber riesgo de lesión nerviosa durante cualquier procedimiento, ¿no? Tenemos la retención de líquido, que es el drenaje incompleto del líquido articular con acumulación posterior, ¿no? Hablaré sobre el tratamiento. Si es una artritis séptica, tenemos un antibiótico empírico como el vancomicina. Si es a gota, tenemos un AINES como el naproxeno o el ibuprofeno. Si es una artritis reumatoide, tenemos el corticoides. Si es una artritis reactiva, tenemos el AINES como el ibuprofeno o el diclofenaco. En otros tratamientos tenemos lo que es el reposo, la aplicación de frío, la fisioterapia y la aspiración de líquido. Hablaré sobre el tratamiento. Si es una artritis séptica, tenemos un antibiótico empírico como el vancomicina. Si es a gota, tenemos un AINES como el naproxeno o el ibuprofeno. Si es una artritis reumatoide, tenemos el corticoides. Si es una artritis reactiva, tenemos el AINES como el ibuprofeno o el diclofenaco. En otros tratamientos tenemos lo que es el reposo, la aplicación de frío, la fisioterapia y la aspiración de líquido. Bueno, ahora les hablaré sobre los síntomas más comunes. Tenemos lo que es la hinchazón. Aquí la acumulación de líquidos en la articulación provoca un aumento de volumen en la zona. Tenemos también lo que es el dolor. El dolor puede ser agudo o crónico dependiendo de la causa del derrame. También tenemos lo que es la rigidez. Aquí la inflamación y el líquido pueden dificultar el movimiento de la articulación. También tenemos lo que es la dificultad para mover la articulación. La rigidez puede limitar la amplitud del movimiento de la articulación afectada. Otro síntoma también puede ser el enrojecimiento y aumento de la temperatura. Estos síntomas pueden indicar una infección o una inflamación intensa. Y por último tenemos lo que es la fiebre. La fiebre puede ser algún signo de infección articular. Y por último les hablaré un poco sobre las causas comunes. En primer lugar tenemos a la artritis infecciosa, que es una infección bacteriana viral o por hongos en la articulación. Luego tenemos lo que es la artritis reumatoide, esta enfermedad autoinmune que causa inflamación crónica en las articulaciones. También tenemos la osteoartritis, que es el desgaste del cartílago articular. Y por último tenemos lo que es los tumores o quistes. En algunos casos el líquido articular puede ser causado por tumores o quistes en la articulación. Bueno, yo voy a hablar sobre los cuidados de enfermería, sobre el líquido articular. Como primer punto tenemos la valoración del dolor y la movilidad. Debemos evaluar el dolor y el rango de movimiento articular. Como segundo punto tenemos la educación al paciente. Debemos informar sobre los procedimientos y el autocuidado. Como tercer punto tenemos el manejo del dolor, administrar medicamentos como el ibuprofeno o el acetaminofén para reducir el dolor, ¿no? Como cuarto tenemos el cuidados durante el procedimiento, mantener la asepsia durante la arterocentesis, que es la extracción del líquido articular. Como tercer punto tenemos el monitoreo de complicaciones, debemos observar signos de infección o hemorragias y documentar hallazgos.